Bueno, muy buenas noches, queridas familias de la comunidad educativa del Colegio de Cristo. Reciban mi fraternal y cordial saludo. Me alegra pues volver a conectar con ustedes a través de este medio. Quiero invitarlos a que pues iniciemos este momento colocando en todas nuestras realidades, a veces difíciles de nuestras familias, en las manos del Señor para que Él nos dé la sabiduría, la fortaleza, para poder afrontar y sortear a veces esos momentos difíciles que se presentan. Entonces los invito a que podamos iniciar este momento de encuentro fraterno, de encuentro en familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a invitar a que desde sus casas nos podamos unir con esta oración, que dejemos que esta oración haga eco en nuestro corazón, que dejemos que Dios nos hable también a través de las realidades que estamos viviendo en el día a día, en el acompañamiento también de los procesos de nuestros hijos. Hoy, Señor, queremos cantarte con nuestra voz humana, con nuestras palabras torpes y libres y nuestro lenguaje de calle, que tú también entiendes porque la comunicación es posible. Por ser viajeros del tren de la vida, por haber dejado de ser islas, por adentrarnos por senderos y charcos, playas, desiertos, montañas y llanos. Por tu presencia viva en esta aventura, te damos gracias con fuerza y ternura. Por nuestro yo abierto que compartimos, por nuestro yo íntimo que tanto amamos, por nuestro yo ciego que a veces nos da miedo, y también por nuestro yo desconocido que va aflorando. Por todo lo que somos y compartimos, te damos gracias con fuerza y ternura. Por todos los pequeños y grandes caminos de comunicación, diálogo y encuentro. Por la palabra y el gesto con la mano abierta. Por la sonrisa, el guiño, el beso y las lágrimas. Por el abrazo redondo, red de todas las comunicaciones. Te damos gracias, Señor, con fuerza y ternura. Por los ojos que saben decir lo que llevan dentro. Por los pies que nos acercan a los que están solos. Por el cuerpo que expresa nuestros sentimientos. Por los corazones que laten al unísono. Por quien con su amor nos comunica vida. Te damos gracias con fuerza y ternura. Porque nos hemos puesto en camino a toda prisa, porque hemos entrado en casa del pobre, porque hay vientres llenos de espíritu vivo, porque tú estás con nosotros siempre, como prenda y señal de toda comunicación. Te damos gracias, Señor, con fuerza y ternura. Pidámosle al Señor entonces, en la línea de este salmo, que en un primer momento pues podamos comunicarnos con Él, podamos sentir su presencia en todo lo que nos sucede, que sintamos que Él es esa compañía constante que nos anima, que tiene mensajes en todo lo que nos sucede y que nosotros desde nuestras historias y realidades cotidianas podamos dar respuesta. Pidámosle de manera especial en estos momentos que nos dé las palabras adecuadas, asertivas, para poder dirigirnos como directivos, como docentes, como padres de familia a nuestros estudiantes, para poder llegar a sus corazones, acompañar sus procesos, animarlos en el camino de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero aprovechar también para darle gracias a nuestra psicoorientadora Estelita, a Valentina también de la Secretaría de Educación, que han preparado juiciosamente esta escuela familiar, que versará también sobre el tema del suicidio y tocará temas importantes también como el bullying. Pidámosle pues también que estas ideas, estos conceptos puedan también ayudarnos a nosotros a ser sensibles a estas realidades
y a que como comunidad educativa, en ese trabajo articulado entre docentes, familias, directivos, estudiantes, podamos dar respuesta a estas situaciones complejas que se presentan. Entonces los invito, padres, a que estemos muy atentos a lo que nos van a compartir, que me parece que en este momento es muy conveniente y nos ayudará en el acompañamiento de los procesos de nuestros hijos. Muchas gracias. Muy buena noche, familia Colcristo. Hoy nos encontramos reunidos para llevar a cabo la primera Escuela Familiar 2022. El tema que nos convoca está relacionado con el fortalecimiento de la salud mental de las personas. En esta línea vamos a orientar algunos componentes relacionados con la prevención del suicidio, un tema que es necesario que tengamos orientaciones, que tengamos las indicaciones para el manejo cuando se nos presente una situación, sea en casa o sea con alguna persona la cual necesite nuestro acompañamiento. En esta línea nos acompaña la psicóloga Valentina Díaz de la Secretaría de Salud de Manizales. Bienvenida, Valentina, qué rico contar con la Secretaría de Salud para orientar temas tan importantes como el que nos convoca esta noche. Muchas gracias, papás, mamás y cuidadores, por hacerse presente en esta escuela familiar, que en este momento es virtual, pero las próximas serán presenciales. Bueno, hola, muy buenas noches. Agradecerle antes que nada al Colegio Colcristo y a la psicoorientadora Estelita por la invitación de este encuentro de salud mental. Nuevamente me presento, mi nombre es Valentina Díaz, yo soy psicóloga, actualmente pertenezco al programa de salud mental y convivencia social de la Secretaría de Salud. De este encuentro virtual, que para mí de hecho es algo un poco impersonal, porque digamos que no da la posibilidad de aclarar esas dudas, esas inquietudes que se presentan como en ese momento. Por eso es que voy a tratar de que este encuentro sea un poco más ameno y un poco más reflexivo. ¿Listo? El objetivo principal de este encuentro también es de que nosotros podamos desmitificar toda esa concepción estereotipada que se tiene acerca de la prevención de la conducta suicida. Es decir, todos esos mitos que se tienen socialmente acerca de la ideación o la conducta suicida. También me parece muy importante de que identifiquemos todos esos factores de riesgo, los cuales están íntimamente relacionados justamente a que la conducta aumente, ¿sí? Y la idea es evaluar todas las esferas a nivel familiar, escolar, individual, social y cultural. De la misma manera también vamos a abordar los factores protectores. Es muy importante de que podamos revisarlos para que mitiguemos este riesgo con nuestros niños, niñas y adolescentes. También trabajar todo el tema de las señales de riesgo, esas señales de alarma, porque es importante de que nosotros hagamos también esa detección temprana y podamos disminuir o mitigar también como este riesgo. Y también vamos a abordar algunas situaciones de cómo se puede ofrecer apoyo antes y después de la crisis, cómo podemos adherir estas pautas de salud mental en torno a la prevención de la conducta suicida. Les traigo un mensaje de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Este mensaje fue utilizado en el año 2017 en el Día Mundial para la Prevención de la Conducta Suicida, y dice: tómate un minuto, cambia una vida. A menudo, cuando alguien sufre, más que un consejo, lo que busca es alguien que lo escuche. Cuando nosotros queremos ofrecer un apoyo o cuando queremos brindar ese acompañamiento, es muy importante tener en cuenta de que la otra persona solo necesita de que validen su malestar psicológico, su malestar emocional, y no entrar en minimizar la problemática del otro, no entrar a hacer comparaciones, ni a retar, ni imponer de nuestra opinión.
la otra persona está pasando por una situación bastante compleja, ¿sí? Que lo que necesita es de que alguien lo escuche, de que alguien lo motive, de que alguien lo acompañe, de que no le haga sentir de que realmente no está solo. Entonces traje este mensaje inicial para que podamos reflexionar acerca del mismo. Bueno, como les decía, es muy importante darle continuidad a los mitos que se tienen acerca de la conducta suicida. Me parece muy importante desmitificarlos, pues porque finalmente digamos que estas concepciones erradas han hecho de que el estigma en salud mental incremente y de que sean pocas las personas que quieran recibir acompañamiento psicológico, ¿cierto? Por eso, que el primer mito que les traigo es de que las personas que realmente quieren acabar con su vida no avisan, ¿sí? Y eso es totalmente falso, porque las personas de una u otra manera están dando una señal de esa situación o de ese malestar que están sintiendo. Unas personas lo hacen de una manera muy evidente, empiezan a hacer llamadas un poco inusuales, como si se estuvieran despidiendo, las cartas también, ¿cierto? El hecho de manifestar de que si a mí me llegase a pasar algo, cuida de mi mamá, cuida de mi mascota, te quedas con estos bienes preciados, son señales o son indicios de que algo realmente está pasando. Es por eso, como lo mencionaba inicialmente, de que me parece también importante de que podamos entrenarnos acerca de la de identificar esas señales de alarma desde lo cognitivo, desde lo emocional y desde lo comportamental para hacer una detección temprana justamente, identificar estas señales de alarma y podamos actuar a tiempo. Ok, el otro mito que se tiene es de que los intentos de suicidio son un llamado de atención, y acá hay algo complejo y contradictorio, porque pues finalmente sí son un llamado de atención, pero no desde la manipulación, no desde que quiero, no desde esa manipulación específica, sino de que claro, hay algo que me está pasando, hay algo que me sucede, necesito atención, necesito acompañamiento. Recordemos que la persona que manifiesta su malestar es porque ya no encuentra los recursos o esas herramientas suficientes para solventar esa situación difícil. Un intento de suicidio es una manifestación de sufrimiento y desesperación que siente la persona. El suicidio no se puede prevenir, es otro de los mitos que se tienen acerca de esta conducta, y esto es totalmente falso. Sí se puede prevenir, como lo mencionaba anteriormente, haciendo una detección temprana, identificando estas señales de alarma, ¿sí? Y cuando se identifican todas estas situaciones, se pueden disponer de los recursos profesionales y esos espacios adecuados para acompañar a la persona. Otro mito es de que las personas que se suicidan son egoístas o valientes, y a mí me llama mucho la atención esto porque por lo general cuando suceden este tipo de eventos desafortunados, claro está, es de que la gente empieza a etiquetar de que tan valiente de la manera que lo hizo, o tan cobarde o tan egoísta porque dejó familia o dejó hijos o no pensó en su mamá, etcétera y etcétera. Es muy importante aclarar que la conducta suicida no es ni cobarde, ni es valiente, ni es egoísta. Reitero, está vinculada con un altísimo grado de sufrimiento de la persona. Es por eso de que es muy importante de que definamos de eso, del suicidio. Entonces, ¿qué es eso del suicidio específicamente? El suicidio es un fenómeno multideterminado que está íntimamente relacionado por situaciones orgánicos, sociales, familiares, culturales y o sociales, ¿sí? Estos factores o estas variables pueden generar un aumento de riesgo de esta conducta,
¿sí? Recordemos también de que las personas a las que son personas a las que se le han agotado los mecanismos útiles de adaptación y no encuentran las alternativas que le permiten hacerle frente a esas situaciones de una forma adecuada. Una persona, yo por lo general, digo de que las personas que están pensando en quitarse la vida son personas que están experimentando visión en túnel. Y es una persona que experimenta visión en túnel, es de que, digamos, no ve las alternativas o las estrategias para hacer frente a esa situación difícil o conflictiva de su vida íntima y de su vida personal. Y por el contrario, se enfocan su atención única y exclusivamente en una parte de su conflicto. Es por eso que las personas tienen esa visión en túnel de que no logran ver todas esas situaciones personales o no logran identificar esas redes de apoyo o esas alternativas. Bueno, también es muy importante de que podamos hablar un poco acerca de los factores de riesgo. Y hay que tener en cuenta de que los factores de riesgo, como lo mencionaba inicialmente, bueno, ahora es muy importante de que hablemos de los factores de riesgo. Ahora damos continuidad a los factores de riesgo. Como lo mencionaba inicialmente, hay ciertas variables que están íntimamente relacionadas a que esta conducta aumente, lo orgánico, lo individual, lo familiar, lo escolar. Desde lo individual encontramos trastornos mentales sin tratamiento, lo que es la depresión, un trastorno límite de personalidad, una esquizofrenia, ¿sí? Y no siguen las recomendaciones o la prescripción médica, porque pasa mucho de que hay personas de que tienen un estigma Bueno, ahora vamos a dar continuidad a los factores de riesgo, como les decía inicialmente, y recordemos que los factores de riesgo es todo ese factor personal o ambiental que hace de que haya un aumento de esta conducta. Dentro del factor de riesgo individual encontramos trastornos mentales sin tratamiento, lo que es una depresión, un trastorno límite de personalidad, una esquizofrenia, y si no siguen las recomendaciones o la prescripción médica, pues la persona se puede descompensar. Aquí suceden ciertas cosas, de que las personas no siguen un tratamiento psicoterapéutico o psicofarmacológico justamente por ese estigma que se tiene en cuanto a la salud mental. Entonces no se toman los tranquilizantes o el tratamiento farmacológico como es, pues porque de pronto generan una dependencia o una adicción, o de que qué pereza tener que estar adherido a un medicamento para conciliar el sueño o para disminuir la ansiedad, ¿cierto? Eso es lo que se tiene o lo que se ha fundamentado socialmente acerca de estos tratamientos, y esto es totalmente falso, ¿sí? Recordemos que a veces necesitamos ese acompañamiento y esa orientación, inclusive estos medicamentos para nuestros tratamientos, pues porque hay situaciones que ya por sí solos no las sabemos manejar, o porque cerebralmente no estamos, o nuestro cerebro no está suministrando la suficiente cantidad química de serotonina, de todas estas sustancias que nuestro cerebro de manera orgánica y de manera espontánea produce. También a nivel individual, el consumo de sustancias psicoactivas, el abuso de sustancias psicoactivas. Recordemos que toda sustancia psicoactiva es esa sustancia que es, digamos que ingerida, ya sea por vía oral, por vía nasal, por vía intramuscular,
¿sí? Que genera una alteración en ese sistema nervioso central, ¿cierto? Alterando el estado de conciencia, los estados de ánimo y esos procesos cognitivos, ¿sí? La persona que está pensando en quitarse la vida tiene una distorsión cognitiva, está presentando ideas irracionales, pensamientos negativos, pero era por lo que les decía inicialmente, por esa visión en túnel que tienen. Y sumado a eso, consumen sustancias psicoactivas, pues no va a ayudar en absolutamente nada. Uno de los factores a nivel individual es de que hay personas que no tienen esa capacidad de resolver sus problemas de una manera adecuada o de una manera adaptativa. A nivel sociocultural y cultural se presentan también esos estándares inalcanzables que se han, digamos que, fundamentado socialmente. El celular de última tecnología, los tenis de moda, que la ropa de esta manera, que el cabello, que las uñas. Recordemos que vivimos en una sociedad un poco más hedonista, es decir, una sociedad que está en pro de la búsqueda o satisfacción personal, en una sociedad muy consumista, donde nos hacen comprar cosas que no necesitamos, donde nos hacen consumir cosas que no queremos o no necesitamos o que no nos hacen ningún bien en nuestro organismo. Pero estos estándares que se han fundamentado generan una presión a nivel personal y una frustración e impotencia por el hecho de no tener o de no cumplir esos estándares sociales. También la adaptación también es un factor de riesgo en lo social y lo cultural. Hay personas, en este caso estudiantes, de que vienen de otras instituciones educativas y adaptarnos es supremamente difícil, ¿sí? Adaptarnos a una situación nueva, en este caso una institución nueva con nuevas directrices, nuevos compañeros, la dinámica académica es distinta y eso también genera, digamos que, un malestar. Estigma de salud mental también es un factor de riesgo, ya lo hemos hablado. Muchas personas no asisten a acompañamiento psicológico por vergüenza, porque no quiero que me digan que es que ya estoy loco o estoy tostado o de que van a pensar, que qué pena, ¿cierto? Y hay que dejar a un lado todos esos estigmas en salud mental, romper todas esas dicotomías. Personalmente yo soy profesional en salud mental y asisto a acompañamiento psicológico porque pienso en mi bienestar, porque cuando suceden situaciones personales, digamos que rompemos o no somos capaces de ser un poco más objetivos con esa situación y necesitamos ese acompañamiento. Es por eso de que la invitación también es de que si ustedes dentro de su círculo familiar, dentro de su círculo social, hay alguien, una persona que no ha asistido a acompañamiento psicológico, psicoterapéutico, justamente porque le genera vergüenza, porque le da miedo, porque le da pena, este es el momento para que lo motivemos, este es el momento para continuar y salvar una vida. A nivel escolar me interesa profundizar sobre el tema del bullying o el matoneo escolar y la exclusión, porque son factores de riesgo, son los más importantes, ¿sí? Nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas permanecen la mayor parte del tiempo en la institución educativa, ¿sí? Para muchos estudiantes es un espacio de confort, de seguridad, pero las instituciones educativas se han visto en situaciones de hostilidad, de hostigamiento por parte de algunos compañeros. Recordemos que el bullying es toda forma, ¿sí?, de maltrato verbal, psicológico, físico, entre estudiantes y que se da de una manera reiterativa y que se da en un tiempo determinado, ¿cierto? Y también pues nos hemos dado cuenta de que, como les decía, de que esos espacios se han vuelto en espacios de hostilidad y hostigamiento por parte de los compañeros. Y esto es un llamado de atención para las familias, porque finalmente las familias es ese primer centro básico de interacción que tienen
que tenemos las personas, donde adquirimos nuestros valores, el respeto por el otro. Es donde nos enseñan de que el hecho de que el otro sea diferente no es una amenaza, ¿sí? Y tampoco es raro, es de que simplemente es diferente a mí y de que también por eso merece respeto. Entonces la invitación es de que ustedes también tengan esos espacios con sus hijos, con sus hijos, con sus hijas, para que hablen de estos temas y para que los acompañen a ser más empáticos, a ser mucho más compasivos con el otro, de no burlarlos porque el otro tiene los zapatos grandes, que porque no está a la moda, de porque no se vistió adecuadamente. Ustedes que son padres de familia saben con qué sacrificio hacen todo lo posible porque sus hijos vayan de la mejor manera a las instituciones educativas, ¿cierto? Entonces es importante de que también el respeto, de que esa responsabilidad que tenemos con el otro se empiece a tejer desde casa, ¿sí? La exclusión, hemos evidenciado también de que en las instituciones educativas también hay mucha exclusión dentro de los propios compañeros, justamente por lo que les acabo de mencionar de los estándares sociales y de por qué el otro es diferente a mí, entonces no es aceptado en este grupo. En la familia también hay exclusión, ¿sí? Entiendo de que venimos de familias un poco tradicionales, herméticas, un poco más conservadoras, pero hay que también ser un poco más como flexibles en este nuevo espacio, en este milenio, de que los jóvenes están teniendo digamos que unas relaciones distintas, ¿cierto? Pero el hecho de ser un poco flexibles no quiere decir que no tengamos esa firmeza, que hagamos respetar nuestras normas dentro de nuestra casa, ¿cierto? Sino que por el contrario, involucremos más a los jóvenes en actividades familiares, involucrarlos más en sus actividades de una manera mucho más responsable, de una manera mucho más respetuosa, de que si al niño le gusta el fútbol, pues ¿por qué no acompañarlo un día, un fin de semana, o inclusive nosotros participar de esas actividades, ¿cierto? De que la niña le gustan mucho las redes sociales, entonces ven, hagamos un TikTok de manera más responsable, de manera mucho más también vigilada, porque también es importante de que ustedes lo hagan, pero involucrándonos en esas actividades o en esos hobbies, en esos gustos, en esos intereses, en esas capacidades y esas habilidades que tienen estos jóvenes, ¿sí? Porque eso también nos va a ayudar para los factores protectores. El autoritarismo es otra de las situaciones, otro factor de riesgo que se presenta, y esto va muy arraigado, como les decía, con el tema de ese pensamiento tradicional y hermético. Yo siempre he hablado de una crianza positiva, y la crianza positiva tiene dos variables fundamentales, y es la benevolencia y es la firmeza. Ser benevolentes es ese afecto de querer al otro y acompañarlo en su proceso, en su ciclo de vida, pero también firmes, de que hay reglas, de que hay márgenes, de que hay responsabilidades también dentro de la casa. ¿Listo? Bueno, los factores protectores, estos factores protectores se refieren a esas características personales, ambientales o de situaciones que lo que hacen es, por el contrario, disminuir o mitigar esta conducta de riesgo. Y es muy importante que a nivel individual podamos trabajar no solo en las instituciones educativas, sino también dentro de la casa, acerca de cómo estamos resolviendo esos conflictos, de cuál es esa tolerancia que se está presentando frente a esas situaciones difíciles. Hay situaciones que finalmente no podemos manejar, ¿cierto? Y enseñarles a los chicos de que hagan situaciones difíciles, de que deben ser manejadas de una manera mucho más asertiva, de una manera mucho más resiliente. Es importante el tema del control de los impulsos también, ¿sí? El autoestima. Trabajemos esa autoestima con los jóvenes, con los niños, con las niñas.
resaltando esas capacidades y esas habilidades. Es que yo he visto que mi hija es buena para la danza, felicitarla por su baile, felicitarle inclusive por lo más mínimo, ¿sí? Teniendo en cuenta de que no es bueno tampoco la sobreestimulación, sino digamos que esa motivación de una manera coherente y de una manera adecuada. Cuando nosotros vemos lo bueno en nuestros hijos, de que es que este muchacho o esta chica no le ayuda a la mamá con las actividades de la casa, es un poco dispersa, pero de un momento a otro con esa comunicación que yo he tenido me ha ayudado más con las actividades, ha sido un poco más flexible y digamos que llevadera, como dicen los padres de familia, con ciertas situaciones. Eso es importante que lo resaltemos en ellos, ¿sí? El tema de las creencias religiosas, culturales y étnicas también es un factor protector. A nivel de sociedad y de cultura, es muy importante que nosotros tengamos conocimiento acerca de las rutas de atención. Yo se las voy a explicar un poco más adelante. Y el hecho de tener conocimiento de estas rutas de atención nos permite hacer esas detecciones tempranas, hacer ese acompañamiento adecuado, disponer de esos recursos profesionales que se tienen y conocer también las líneas de atención de salud mental, ¿sí? Y compartirlas, porque finalmente hacemos parte de esta comunidad, hay una responsabilidad con el otro, también de nosotros depende en salvar una vida. La desmitificación de salud mental como factor protector también es muy importante, como lo mencionaba anteriormente, romper todas esas dicotomías que se tienen acerca de esos mitos de que el que va al psicólogo está loco, está tostado, o quién sabe qué le pasó, ¿cierto? Es muy importante romper desmitificar toda esa noción en salud mental, ser mucho más activos y mucho más participativos en la comunidad y tener un acceso a servicios de asistencia de salud mental también genera un factor protector. En la escuela, pues en la escuela que haya inclusión, que haya respeto, que haya compañerismo, el hecho de hacer estos talleres y estas charlas de prevención también generan esos espacios de factores protectores y fortalecimiento inclusive de las redes comunitarias. Enseñar a nuestros jóvenes a ser mucho más compasivos y mucho más empáticos con el otro, confrontarlos y preguntarles qué hubieran hecho ellos en la situación del compañero o de la compañera, o ponerse en los zapatos de frente a una situación difícil. A nivel de la familia es muy importante de que los jóvenes tengan esos espacios de comunicación asertiva, de que sean escuchados, de que no minimicen los problemas del otro, ¿sí? Porque también me he dado cuenta de que los padres de familia digamos que minimizan un poco esas situaciones porque de pronto no lo ven tan trascendental como su problema de pagar el arrendo, de pagar los servicios, buscar el alimento, ¿cierto? Y sé que eso también es importante, pero recordemos que el joven, que el niño y la niña está pasando por un ciclo de vida, un ciclo vital, y de que pues es importante que escuchen lo que está sucediendo, porque para ellos es importante. El hecho de ellos de pasar una situación de enamoramiento, de tener frustración frente a una materia o frente a una clase o no entenderla, para ellos es relevante. ¿Listo? La comunicación asertiva, el involucramiento, como les decía, las relaciones familiares respetuosas. Ok. Vamos a continuar hablando acerca de las señales de alarma y les traigo estas señales de alarma, las cuales fueron utilizadas en algún momento como pautas o que siguen siendo utilizadas como pautas para la prevención de la conducta suicida
por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Y a mí me parece importante hablar de estas, teniendo en cuenta de que son enmarcadas en esferas comportamentales, cognitivas y emocionales. Recordemos que lo comportamental es toda esa conducta, toda esa acción que es mucho más fácil como evidenciar, ¿sí? Las personas empiezan a tener un descuido de la higiene personal, entonces ya digamos que no hay como tanto cuidado sobre sí mismo. Hay un aumento en las conductas de alto riesgo para las personas que consumen sustancias psicoactivas, empiezan a tener este consumo de manera un poco más abusiva, empiezan a consumir cigarrillo o inclusive a tomar alcohol de manera pues descontrolada, ¿cierto? A nivel también de las redes de apoyo, lo que hacen estas personas que se alejan de las mismas, esto está muy relacionado con lo emocional, porque ya hay una ausencia de disfrutes de actividades. Entonces estos jóvenes, estas jóvenes que anteriormente disfrutaban un sábado, un domingo, ir a hacer deporte o el fútbol, o que tenían un grupo de teatro, de danza, etcétera, ya no lo disfrutan como antes y por el contrario se aíslan, se alejan, ya no ven interés en estas actividades, empiezan a presentar mutismo, es decir, entonces ya no expresan sus emociones y sus sentimientos y por el contrario empiezan a tener, digamos que su discurso ya es más monosílabo, es decir, sí, no, dar respuestas puntuales y no entrar a profundizar de su malestar. También aquí en lo comportamental evidenciamos de que las personas empiezan a tener un comportamiento poco usual, realizar cartas, despidiéndose, hacer llamadas inusuales, empezar a tener un discurso de como que ven, si me llegas a pasar algo, tú te quedas con estas cosas preciadas que tanto me gustan o que tanto quiero, o cuidas de mi mascota. Ese tipo de cosas son señales de alarma desde lo comportamental. Desde lo cognitivo es muy importante entender que lo cognitivo es todo ese proceso de pensamiento, ¿sí? Y ese proceso de pensamiento también está muy relacionado al discurso, a lo que nosotros estamos expresando, como lo venía manifestando. Entonces, el discurso está muy relacionado con lo negativo, con lo irracional, con lo desesperanzador, con el pesimismo. Me siento incomprendido, me siento solo, para que continuar si nada tiene sentido, no veo alternativas para solucionar estas problemáticas o estas situaciones difíciles, ¿sí? También hay bajo rendimiento académico, desmotivación ante esas tareas, dificultades atencionales y para mantener la concentración. Y claro está, en algún momento nos desconcentramos o nos cuesta focalizar esa atención porque estamos hablando con el compañero de al lado, porque hay un chiste o porque nos gusta la recocha. Pero realmente cuando esa dificultad atencional es duradera en el tiempo y es constante, y esa desmotivación ante las tareas es también constante, pues algo está pasando, ¿cierto? Y desde lo emocional hay sentimientos de tristeza y de desamparo, hay cambios bruscos en el estado de ánimo, y aquí quiero hacer una diferenciación, es de que o hay personas que están muy tristes, muy desmotivadas, con mucho desinterés frente a la vida, o hay otras personas que por el contrario se muestran con actitudes de reactividad, no quiero ser escuchado, no quiero ser ayudado, no quiero hablar con nadie, o es que no me entienden. Entonces, o son personas con mucha reactividad, irritables, ¿sí? O con sentimientos de tristeza y desamparo, o puede haber una mezcla de ambos, pues porque finalmente hay una fluctuación emocional. También se presenta vergüenza y culpa, y la vergüenza se presenta justamente por lo que estábamos hablando inicialmente, por toda esa concepción que se tiene acerca de la salud mental. Padres de familia y acudientes, las personas dejan de buscar ayuda o de recibir ese acompañamiento porque les da vergüenza que sean catalogados como personas que están locas,
¿cierto? O que tienen un desequilibrio mental. Inclusive hay personas las cuales que han estado conmigo, en acompañamiento psicológico, y lo primero que dicen es que mira, me están pasando estas cosas, estoy sintiendo y estoy pensando esto, sé que no es normal, sé que es irracional, sé que no debo pensar así, sé que es algo desadaptativo, ¿sí? Pero yo no estoy loca, no vayas a pensar que estoy loca. Y las personas no están locas, necesitan eso que les hablaba inicialmente, de que validen su bienestar, su malestar emocional, de que le digan, ven, vamos a estar bien, vamos a solucionar todas estas situaciones, ¿listo? La culpa también se presenta porque en el momento en que nosotros brindamos ese acompañamiento, no lo hacemos de una manera adecuada y por el contrario hacemos comparaciones de los problemas que está pasando esta persona a los que se puedan presentar a nivel social. Entonces, tú estás sufriendo por estas materias o porque perdiste el año y te estás dando golpes de pecho y cuando no sabes que hay tantas personas que no tienen casa para vivir o no tienen que comer o están pasando enfermedades crónicas, terminales, luchando por su vida y tú aquí pensando en estas situaciones absurdas, ¿cierto? Esa manera de ayudar, entre comillas, que básicamente son comparaciones que para mi percepción son vulgares y no adecuadas. Sin darnos cuenta estamos generando una culpa en esos jóvenes, en esos niños y en esas niñas, porque finalmente sí, de que yo tengo tantas cosas buenas y no sé por qué me siento de la manera en que me siento, o porque finalmente me quiero quitar la vida y no sé cómo solucionar esta situación. Eso genera culpa. ¿Listo? Por eso es que les voy a explicar también cómo podemos ofrecer apoyo y más que explicarles de que nos podamos entrenar para esto, de que en el momento en que evidenciemos estas señales de alarma con nuestros hijos, con nuestras familias, en nuestra comunidad, de que podamos inicialmente expresar. Creo que te conozco y creo que algo te está pasando, estás bien, estoy preocupada por ti, te puedo ayudar en algo. Sabes que tú no estás sola o solo en esta situación, podemos solucionarlo juntos, puedes contar conmigo. ¿Qué está pasando? Quiero ayudar, estoy un poco preocupada por ti, ¿sí? Esa es la manera en que nosotros debemos expresar. También es muy importante preguntar, y aquí también rompemos con un mito, de que si yo pregunto puntualmente si la persona ha tenido pensamientos suicidas, si tiene un plan para quitarse la vida, de pronto no lo está pensando y yo le estoy dando ideas. Eso es falso. El hecho de que nosotros preguntemos posterior a la identificación de esas señales de alarma, de que si tiene un plan para quitarse la vida, si ha pensado cuándo lo va a hacer, hoy, mañana, pasado mañana, la próxima semana, que si ha pensado en un método, ¿sí? Da la posibilidad de que la persona exprese, ventile esa emoción, de que pueda compartir ese mundo emocional y ese mundo interior con otras personas y puede disminuir ese malestar y esa carga que está afrontando la persona. Es por eso que la invitación también es de que preguntemos directamente si la persona ha tenido ideación suicida y ha tenido un plan para quitarse la vida. Una cosa es la ideación suicida y otra cosa es la conducta suicida. La ideación está muy conectada con lo cognitivo, con el pensamiento. Es que siento que mi sufrimiento se acabaría estando yo muerta, ¿cierto? Si yo no estuviera acá en este plano terrenal, no estuviera tan angustiada y no estuviera tan preocupada. Y empieza a tener ideas de cómo sería la vida si yo no estuviera, de que se acabarían los problemas, ¿sí? Y de pronto, ¿qué método voy a utilizar? Eso es una ideación suicida. Cuando estoy pensando en el método, cuando estoy pensando en lo que les acabo de mencionar. La conducta ya es algo más comportamental, ya es de comprar, digamos que el método específicamente, ya es planear la acción, ya es planear como toda esta situación, ¿sí? Ok.
Es muy importante responder, responder, es decir, mantener la calma, no angustiarnos, porque imagínate una persona que nos dé la confianza y que nos indique, sí, mira, yo estoy pensando en quitarme la vida, sí estoy pensando en hacerlo, y me pongo yo también en crisis, histérico, me pongo a llorar sin saber qué hacer, ¿cierto? Pues eso no va a ayudar para nada en la otra persona. Entonces, primero, mantenerle calma. Segundo, reconocer que la persona siente dolor y que su dolor es real, ¿sí? Recordemos lo que les decía inicialmente, las personas solo necesitan de que validen su mundo emocional, de que te le digan, sí, lo que estás pasando es supremamente difícil, seguramente muy complejo, pero todo va a estar bien. Evitar discutir o desafiar a la persona, y esto es importante dejarlo en claridad, porque muchas veces desafían a la persona y bueno, si tú lo quieres hacer, pues hazlo, me tienes cansado con tu manipulación, no estás llamando la atención, desde hace días me estás diciendo que te quieres quitar la vida, pues mire, yo lo acompaño al puente, o mire, yo lo acompaño en la manera en que lo quiera hacer, porque eso lo he evidenciado en consulta, de que lo dicen de una manera explícita. Es que mi mamá me dijo de que yo ya la tenía cansada con la situación, entonces de que ella inclusive me acompañaba a hacerlo, que era que sí era lo que lo quería hacer, ¿cierto? Desafiando a la persona y discutiendo con ella. Inclusive muchos estudiantes, porque digamos que he hecho varias sesiones educativas en varias instituciones educativas a nivel acá en Manizales, y los estudiantes se acercan porque han generado o porque se ha generado ese encuadre, ese report, y les he generado de una u otra manera la confianza para que ellos puedan acercarse y exponer su situación personal. Y me dicen, ven, pero yo no quiero que tú se lo cuentes a mi papá y a mi mamá porque me regañan o me pegan o sé que no les va a gustar esta situación, ¿sí? Entonces, seamos mucho más conscientes de que esto no es un juego, la salud mental no es un juego, la salud mental es algo importante y es algo relevante, que es una responsabilidad de todos, no son solo de la institución educativa, como así que la institución educativa no se había dado cuenta de que mi hija o mi hijo se estaba haciendo cuti, o se estaba autoagrediendo, o de que tenía ideas relacionadas con la muerte, ¿cierto? Esto es un tema que nos compete a todos, como hijos, como padres, como miembros de una comunidad. Y para fortalecer justamente esas redes comunitarias, es muy importante de que nosotros nos apoderemos de este tema, nos entrenemos de todas estas cosas que les estoy brindando el día de hoy, ¿sí? Y lo abordemos en nuestra cotidianidad. Es muy importante también de que nos quedemos con la persona, no la dejemos sola. Hay que transmitir también cuidado, bienestar. Yo no voy a permitir de que, o por lo menos, de que nada malo te pase. Eso sí, sin hacer promesas, porque una de las cosas que también tenemos es de que hacemos promesas. Hay que evitar hacer las promesas. Yo no puedo prometer algo que no voy a cumplir. Es que si tú inicias un acompañamiento psicológico, yo te prometo que voy a acompañarte cada vez que tengas consulta con el psicólogo, y resulta que ese día se me presentó un inconveniente o me pasó una situación compleja y no lo pude acompañar, y la persona ahí se va a sentir mal porque ay, él me prometió o ella me prometió que iba a estar conmigo en estos procesos y no está, o estoy hospitalizado y me prometió de que iba a venir todos los días a subirme el ánimo y a motivarme y no ha venido, ¿cierto? También es importante evitar minimizar los problemas, y eso es uno de los grandes errores que hacemos cuando hacemos el acompañamiento, que es lo que he manifestado, y es de que minimizamos los problemas porque eso son bobadas, eso es absurdo, si se le murió el gato yo le compro otro, o bueno, dentro de las pérdidas recientes, porque los jóvenes, los niños y las niñas también tienen duelos, y no solo desde cuando se te falleció la abuela, el tío, sino también
el duelo es con una pérdida de un elemento, de una situación o de algo determinado que para mí es importante, ¿cierto? Para el niño o la niña es importante el play o su computador o su cámara o su celular. Para mí puede ser insignificante, puede ser absurdo. Por eso es importante de que evitemos minimizar los problemas. Somos universos todos y somos seres distintos. Y lo que para mí puede ser insignificante o superfluo, para la otra persona no lo es. También es muy importante ofrecer ayuda para después de la crisis, un mensaje de texto, una llamada telefónica. Me alegro de que todas las cosas hayan mejorado, me alegra de que estés sano, sana, ¿cierto? Y ayudar a la persona a mantener ayuda profesional. Es por eso de que también me interesa, como lo mencionaba al inicio de este video, de que ustedes también sepan cómo hacer la correspondiente activación de las rutas de atención. Es por ello de que si una persona expresa de que tiene un método, de que tiene un plan para quitarse la vida, de que ya tiene el día, ya tiene la hora, activemos la ruta de atención con urgencias, ¿sí? Si la persona tiene un plan estructurado es porque hay una crisis inminente y tiene que ser atendida inmediatamente, no podemos darle espera. Entonces vamos con la persona a urgencias de la EPS, pero resulta que es que la persona no sabe o yo no sé cuáles son las urgencias de su EPS. Puedo llevarla a la Clínica San Juan de Dios o a FUNPAS, que son las entidades que tienen mayor experiencia en manejar estos casos. Allí lo que se hace es que se da un manejo hospitalario. Ellos lo que hacen es conectar esa red de apoyo a nivel familiar y social, hacen una verificación de la atención y digamos que estructuran un tratamiento psicoterapéutico o psicofarmacológico de acuerdo a la experticia, claro está, del especialista que hace la atención. Pero si solo son ideas, si solo son pensamientos o solo son ideas irracionales y negativas como lo he venido manifestando, pues tratamos de que la persona solicite cita con medicina general. Aquí se hace un manejo pues, más ambulatorio, también se hace un fortalecimiento de la red de apoyo familiar y social. El médico medicina, pues el médico general lo que hace es de que activa la ruta de atención, ya sea con psicología o con psiquiatría, y se hace la verificación de la atención y el tratamiento. Posterior a eso pues se hacen todas las citas de control. Estas son las rutas o la activación de ruta de atención con el tema de la conducta o la ideación suicida. Urgencias cuando hay un plan, un método estructurado, y cita con medicina general cuando simplemente son ideas y pensamientos irracionales. ¿Listo? Bueno, ya para ir finalizando, también les traigo unas prácticas, unas pautas de autocuidado desde el cuidado psicológico, desde el ejercicio físico, sino que acá estas también son del Colegio Colombiano de Psicólogos. Yo lo voy a tratar de hacer un poco más lúdico. Es muy importante de que tengamos tipos de autocuidado en lo físico. Dormir es muy importante. Recordemos que es importante de que tengamos una adecuada higiene del sueño entre 7 y 9 horas, ¿sí? Recordarle a sus hijos, a sus hijas, de que es importante dejar el celular a un lado por lo menos 1 hora antes de irnos a la cama, no irnos a la cama con el estómago lleno, ¿cierto? Comer sano, hacer ejercicio, una pausa activa, involucrarnos más en esas actividades familiares y escolares también es importante. Desde lo emocional, el autoperdón, es muy importante también tener una actitud positiva, ¿sí? Para mí el tema de las emociones, yo siempre he evidenciado las emociones como visitas incómodas que vos no querés recibir en la casa, pero si tú no las recibes se te meten por el patio, por la ventana, nos hacen daño. Pero cuando nosotros aceptamos esas situaciones difíciles como lo que son, si nosotros aceptamos que estamos tristes, que estamos alegres, ¿cierto? Eso nos ayuda a fortalecer la resiliencia y nos ayuda a manejar esa regulación emocional. Desde lo social también es muy importante saber pedir ayuda, ser escuchados, dar afecto, tener relaciones afectivas, relaciones interpersonales sanas. Desde lo cognitivo, la meditación,
la conexión con la naturaleza, leer, estudiar. Les decía que aceptar nuestras emociones difíciles como son, pedir ayuda a un familiar, a un amigo, a un psicólogo en la institución educativa. También hay líneas de atención y salud mental que ya se las voy a compartir. Ver alguna película, serie divertida, escribir, dibujar, pintar, escuchar música, leer. Si algo nos dejó la pandemia, y creo que muchos padres de familia y acudientes están de acuerdo conmigo, es de que el arte, esos escenarios artísticos son indispensables para manejar la cotidianidad, ¿cierto? La danza, el teatro, la música, la lectura son importantísimas, y si las compartimos y nos involucramos, no solo, ay, ven, es que es importante de que tú leas, es importante de que tú te instruyas, pero si yo tampoco me involucro en esas actividades, pues tampoco estoy haciendo. Las técnicas de respiración, voy a explicarles una rápidamente. Una técnica de respiración en diafragma, que es buenísima y consiste en que llevemos la mano en nuestro estómago y otra mano en el pecho. Cuando inhalamos lento y pausadamente, vamos a llevar esa respiración o ese aire, lo vamos a llevar hasta el estómago. Es por eso que la mano que tenemos en nuestro estómago nos va a ayudar a identificar de que estamos haciendo el ejercicio de manera correcta. Entonces inhalamos lento y pausadamente, llevamos el aire al estómago, nuestro estómago se infla, ¿sí? Lo retenemos por unos segundos, y cuando exhalamos, nuestro estómago se va a desinflar. La mano en el pecho es para garantizar de que el aire no lo estoy llevando a los pulmones, sino que lo estoy llevando al estómago. Listo. Eso lo podemos hacer durante 5, 10 minutos. Lo podemos hacer para mejorar la higiene del sueño, cuando estamos muy alterados emocionalmente. Dormir lo suficiente, ya les había manifestado. Realizar actividades de interés también. La caja de herramientas es muy importante de que nosotros la trabajemos en la casa también, de que nosotros indaguemos cuáles son esos recursos individuales que tienen nuestros hijos. ¿Tú cómo has afrontado los problemas? ¿Cuáles son esas habilidades, esas capacidades? ¿Cuáles son esas redes de apoyo que tenemos dentro de la casa, en la institución educativa? ¿Cuáles son esos hobbies? Eso es muy importante de que ustedes en la casa lo trabajen, ¿sí? También es importante que lo hagan desde las instituciones educativas, pero recordemos de que ustedes son ese primer centro básico de interacción y de que no podemos desplegar o desplazar la responsabilidad a las otras entidades, ¿de acuerdo? Entonces son ustedes también los protagonistas dentro de este proceso vital en la crianza de los hijos, y es muy importante de que ustedes también reconozcan esos recursos individuales, identifiquen esas estrategias de afrontamiento que ellos tienen. Bueno, ya para finalizar, les comparto las líneas de atención en salud mental que tiene habilitadas la Alcaldía de Manizales: el teléfono 320-562-0449 y la línea 123 opción 3. Somos un equipo disciplinar de psicólogos que está dispuesto a estar con ustedes, acompañándolos psicológicamente o brindando las consejerías que sean necesarias para mejorar el bienestar emocional y físico, ¿cierto? Y garantizar pues una adecuada salud mental. Entonces, si ustedes conocen a alguien que está pasando por abuso de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, que simplemente estén teniendo estas ideas o hayan evidenciado esas señales de alarma, se pueden comunicar o pueden activar también la ruta de atención con el psicoorientador, en este caso con Estelita de la institución educativa, para hacer un acompañamiento muchísimo más integral. Espero reflexionen acerca de todo esto que hemos hablado a grosso modo, y bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por su disponibilidad. Que estén muy bien, hasta luego.